continuando con las visitas para hacer lo que es la socialización de lo que significa la propuesta del pacto fiscal. En busca de unir esfuerzo para la lucha por el pacto fiscal, hoy el presidente cívico visitó a la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental, donde se concretaron algunos acuerdos. Vamos a solicitar una visita, ¿no es cierto?, a lo que es la Asamblea en pleno para hacer la explicación a todos los asambleístas, independientemente del color político. Aquí lo que prima es el interés que debe haber para que todos nosotros podamos beneficiar a todos los bolivianos del país. Como él lo ha dicho, hemos conversado y vamos a unir esfuerzos. Ustedes saben que la Asamblea tiene su comisión de pacto fiscal y no podemos permitir que el gobierno central siga cercenando recursos a todos los departamentos. Y ayer se ha entregado una carta por parte del Comité Pro Santa Cruz al gobernador Rubén Costas para que se le entregue al presidente Evo Morales precisamente para establecer lo que va a ser el pacto fiscal. Los asambleístas hablan al respecto. Una misiva por parte del gobernador Rubén Costas Aguilera pidiéndole de manera formal al presidente que cumpla con la ley y que pueda llevar adelante este tan anhelado sueño a todos los bolivianos como es la redistribución de recursos a través del pacto fiscal, con una propuesta muy concreta y clara para que todos los bolivianos ganemos, con una propuesta que nace de la gobernación de Santa Cruz, que nace del gobernador para poder plantear el 50-50. Me parece inoficiosa la carta del gobernador Rubén Costas porque por supuesto que estamos en ley y sí lo que sería muy perjudicial para los intereses de toda la población y de toda Bolivia sería electoralizar un tema en que tenemos que tener la capacidad de pactar y no es sencillo. En pasados días, el vicepresidente Álvaro García Linera ha manifestado que el pacto fiscal es un proceso lento y difícil y que probablemente en este año no se pueda hacer realidad. En esta mañana nos acompaña para hablar de este tema el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, don Teófilo Caballero, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenos días. ¿De qué manera perjudica a Santa Cruz que no se establezca el pacto fiscal tomando en cuenta los últimos datos del Censo de Población y Vivienda 2012? Bueno, gracias Beatriz. Hay que entender que el pacto fiscal es un proceso largo, ¿no es cierto?, porque va a requerir del consenso de todos los involucrados, del gobierno, ¿no?, y de las entidades autónomas como las alcaldías, las gobernaciones, las universidades públicas. Creo que en eso coincidimos con el vicepresidente del país. Pero hay que tener también en claro que los plazos los ha impuesto el propio gobierno cuando aprobó su ley marco de autonomía hace cerca de 4 años. Entonces, los plazos han sido definidos. Y el 31 de enero el gobierno tenía que entregar una propuesta técnica, ¿no es cierto?, de distribución, ¿no es cierto?, de análisis de lo que es el pacto fiscal, pero lastimosamente en las últimas horas el vicepresidente salió y dijo algo que es muy lamentable, de que habían faltado procesar algunos datos de algunas comunidades, cuando el 31 de julio del año 2013 el Estado Nacional empeñó su palabra cuando aprobó, por ejemplo, este decreto supremo 1672 que establece un artículo único que los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda elaborado por el INE son los resultados oficiales del Estado y por tanto se puede ya proceder a la redistribución de los recursos económicos. Entonces, yo creo que para ser coherente, ¿no?, con el Estado, porque no hay que poner en duda la fe del Estado, lo que el gobierno tiene que hacer es derogar este decreto y sacar otro decreto diciendo de que la información que presentaba el 31 de julio es parcial, no está concluida y que siguen, ¿no es cierto?, analizando los datos del censo para que ese plazo fatal sea postergado. Porque hay que entender también que no hay una propuesta oficial sobre esto, sino ha sido una simple declaración que el presidente lo dio en Santa Cruz, y que nosotros obviamente lo lamentamos porque aquí hay que ver y hay que entender que los grandes perjudicados son los ciudadanos, es la gente. ¿Por qué? Porque el pacto fiscal, ¿no es cierto?, va a implicar una nueva redistribución económica de recursos para que gobernaciones, municipios y universidades públicas puedan atender de mejor forma a la ciudadanía, entregarle una mejor atención en salud, en educación, en seguridad ciudadana, porque eso, Beatriz, hay que entender que no se va a solucionar con discurso,
ni se va a solucionar con poses demagógicas. Eso lastimosamente se soluciona con recursos económicos y ese es uno de los propósitos del pacto. El Comité Pro Santa Cruz se ha reunido ya con la Brigada Parlamentaria Cruceña y también con el Ejecutivo de la Asamblea Legislativa Departamental. ¿Qué se ha obtenido de estas reuniones y cuál es la propuesta como cruceños ante el gobierno para que se establezca el pacto fiscal? Nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos es, hemos establecido una hoja de ruta de visitas a las autoridades electas, ¿no es cierto? Porque son las autoridades electas los que tienen que manejar estos recursos, no es el Comité Pro Santa Cruz. El Comité Pro Santa Cruz hace esto por una cuestión de responsabilidad histórica con Santa Cruz y con Bolivia. Ya hemos visitado al gobernador, hemos visitado al cardenal, en las últimas horas hemos estado con el presidente entrante, el señor Gallardo, ayer también hemos estado con la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental. Vamos a seguir, ¿no es cierto?, visitando, por ejemplo, al rector de la universidad también, quien es parte de todo esto, al alcalde Percy Fernández, y después nosotros tenemos ya un encuentro nacional de comité cívico que lo vamos a fijar en las siguientes horas, una vez que el presidente del Comité Cívico de Tarija nos confirme, ¿no?, la fecha exacta en la que va a llegar a Bolivia, para de esa forma analizar este tema, ¿no?, y bueno, definir qué medidas se pueden hacer, qué medidas se pueden tomar en forma conjunta, porque hay que entender que de buena fe el Comité Pro Santa Cruz en septiembre del año pasado, cuando empezó, ¿no es cierto?, a presionar por la base de datos del censo 2012, de buena fe, porque creímos en la palabra del Estado Nacional cuando nos visitó una ministra, la ministra de Planificación, nosotros suspendimos una huelga de hambre que habíamos anunciado, creyendo en la buena fe del Estado, pero lastimosamente ahora cuando salen y dicen de que la información está completa, obviamente hay una total falta de credibilidad y de seriedad en todo este asunto. ¿Cuánto pierde Santa Cruz al no establecerse el pacto fiscal a raíz de los nuevos datos que ha dado el Censo de Población y Vivienda 2012? En la propuesta técnica que elaboró el Comité Pro Santa Cruz y que en realidad fue el trabajo de una comisión de alto nivel de profesionales cruceños, se ha establecido que el departamento de Santa Cruz puede resolver los problemas más urgentes si, por ejemplo, en la coparticipación de los impuestos nacionales se incluye a la gobernación, ¿no?, que entraría inicialmente. Es una propuesta obviamente a ser discutida en las instancias que correspondan, con 1.400 millones de bolivianos. Los municipios tendrían, los 56 municipios de Santa Cruz tendrían un ingreso adicional de 505 millones. De esos 505 millones, más o menos el municipio de Percy Fernández se beneficiaría con 300 millones, la Gabriel René Moreno tendría alrededor de 185 millones. Esa es una de las propuestas que nosotros hemos presentado, ¿no es cierto?, en ese trabajo. Esa es una de las simulaciones que se han hecho y que por supuesto eso merece ser discutido con las autoridades que correspondan. Sí, ¿cuándo van a tener una postura oficial con respecto al gobierno y en torno al pacto fiscal? La postura oficial la vamos a tener una vez que terminemos este peregrinaje con las autoridades electas y una vez nosotros tengamos ya ese encuentro nacional de comités cívicos que se va a llevar a cabo aquí en Santa Cruz, que como yo le decía, estamos definiendo fecha y hora para precisamente coincidir los 4 presidentes de comités cívicos del interior que ya han confirmado su asistencia, pero que estamos ajustando, ¿no es cierto?, el momento preciso para encontrarnos los 5 aquí en Santa Cruz. Le agradecemos, don Teófilo Caballero, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, que está movilizado para determinar lo que va a ser el pacto fiscal en esta gestión y los beneficios que tendrá para Santa Cruz. Continuamos con más. Jorge.